otro igual, nombre más alto, por siempre tú reinarás, por siempre tú reinarás. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré, por siempre alabaré. 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 Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Bueno, a Elena. Y estoy bien agradecido, bueno, por mi hermano Nathaniel y su esposa Lily. Voy a hacer en inglés, así que va a aprender inglés. God has blessed the union of Nat and Lily Montillo with Elena. Psalm 127 verse 3 says, children are a gift of the Lord. They are a reward from Him. So Elena is a reward of your love from God. The ceremony is very significant because it reflects the commitment that Nathaniel, and Lily have to raise Elena in a godly manner and under the discipline of the love of the Lord. And she's paying attention. I like that. And today they're recognizing God as the giver of life and are also asking the Lord to bless and protect their daughter, knowing that He will bless her and protect her. Children are a gift from God, an expression of God's love, and based on this love, we declare that Elena will grow up discovering the truth of God in her life. She will recognize Jesus Christ as her Lord and Savior. And one day she will discover that God has a plan and a purpose that she can only achieve as she walks by the hand of God. And we declare that Elena Montiel will walk every day of her life aware of God's plan and with a passion of God's divine purpose on her life. I love what Deuteronomy chapter 6 verse 4 through 7 says. Listen, O Israel, and in this case, listen, O Nat, and listen, O Lily. Listen up.
God's speaking to you guys. The Lord is our God, the Lord alone, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength, and you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I am giving you. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. And I love what Proverbs chapter 22 verse 6 says. Direct your children unto the right path, and when they are older, they will not leave it. But you still have to direct your children in the path of the Lord. And it's your job. And I love what Ephesians chapter 6 verse 4 says. Fathers, and when we're talking about fathers, it's talking about fathers and mothers. Do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. And I know you will, and I know you can, because God is giving you strength to do it. So here I'm going to ask you a couple questions. And the first question is, do you, Nathaniel and Lily Montiel, entrust Elena to the love, to the care, and to the perfect will of God? Yes. Do you, Nat and Lily, commit yourself to model, teach, and raise Elena in the Christian faith? Yes. Amen. Y usted, iglesia, se compromete a ayudar a Nathaniel y a Lily a criar a su hija en los caminos de Dios, ¿sí o no? Gracias. ¿Qué pasa si nos ponemos de pie y vamos a orar sobre Elena? ¿La podía agarrar vos? Let's close our eyes and let's pray. Dear Heavenly Father, I thank you for Elena Noel. We pray that you keep her strong and healthy as she grows. Lord, fill Elena with your Holy Spirit and allow her to feel your love and protection all her life. Elena, we believe that you were made beautifully and admirably by God, and He has taken you from the womb of your mother for you to serve the Lord Jesus Christ every day of your life. And we believe that. I declare that your life is completely outside the boundaries of Satan. We declare that every aspect of your life is dedicated to the Lord Jesus Christ and His plan and purpose for you. You are a blessing to everyone who knows you, Elena. And you can expect to have God's favor in your life wherever you go. You are absolutely unique, Elena. You will always be a confident person in your identity in Jesus Christ. Elena, we declare number 6, verse 24 through 26. And it says, may the Lord bless you and keep you. May the Lord smile on you and be merciful to you. May the Lord show you His favor and give you peace. I bless your spirit today, Elena, with the life of God. I bless you, Elena. I bless your mind with intelligence and wisdom. I bless your emotions, Elena, with joy, security, and peace. I bless your body with physical health and life. Elena, may you grow up and develop in every aspect, spiritual, in your soul and body, and the person God wants you to be. May you remain in God's love and peace today and always. May you be blessed and prosperous every day of your life. Dear God, I also want to lift up Nate and Lily. I ask that your wisdom, your grace, your patience, your love, your strength be over them so they can raise Elena to be a godly woman that loves you and serves you. We bless this family. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. And before we let you go, guys, we have a gift. And Diana, you can come up. Or no, you don't have to come up. All right. So thank you very much. Un aplauso de nuevo.
con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey quien la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey quien la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey quien la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú de recibir toda la gloria, toda la honra, Señor. Te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Fiel eres tú. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez.
creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estaré contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea y siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu No hay nada que nos pueda separar de tu amor. Nada podrá parar tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Nada detiene tu fidelidad. Nada
nada puede detener tu fidelidad, Señor. Amamos tu presencia, amamos ese lugar de intimidad, ese lugar, esa atmósfera, Señor, en la que tu presencia puede estar, puede descender. Esa presencia, ese lugar donde a veces no hay palabras, donde a veces solamente podemos entrar y quedarnos en silencio, y tú ya conoces todo lo que hay en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por adoptarnos como tus hijos. Te damos gracias, Señor, por el regalo más hermoso que tú nos has dado, que es la salvación, y que nos has vuelto tus hijos, Señor, y podemos correr a ti con toda confianza. Así como nuestros hijos pueden buscarnos con confianza, así se hayan equivocado, así hayan cometido errores, y nosotros como sus padres nunca los vamos a juzgar, nunca los vamos a desechar. ¿Cuánto más tú, Señor? ¿Cuánto más tú, que eres el Padre Celestial? ¿Cuánto más tú, Señor, que eres nuestro Padre amado? Nuestro Padre, te invito a que puedas hoy correr a su presencia, correr a sus brazos. Corremos a ti, Señor. Corremos a tus brazos a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Corremos al Padre. He llevado esta carga en gran soledad. Mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez. No importa cuántas veces te hayas equivocado, puedes correr a los brazos de tu Padre una vez y otra vez. Y antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te
Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Gracias, Señor, por tu perdón. Bríndale un fuerte aplauso a su presencia. Le damos gracias a Dios porque Él nos perdona una vez y otra vez y otra vez, y las veces que sea necesario nos va a perdonar y va a estar allí con los brazos abiertos para recibirnos. Amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church Campus en español. Somos una iglesia que hemos confirmado. Eso es correcto, que con Dios se vive mejor. Súper emocionado debido a que hoy continuamos con nuestra serie en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, pero lo conocemos como el libro de Romanos. Y estamos desarrollando los temas en maneras de pistas, ¿no? De soundtracks, que decimos en inglés soundtracks. Son esas pistas que recordamos, ¿verdad? De muchos años atrás y con la idea de que usted recuerde los temas más importantes, aunque todos los temas en Romanos son sumamente importantes, para que usted los recuerde en su vida diaria. Y es el deseo de Dios que con estos soundtracks, con estas pistas, con estos principios que estamos aprendiendo en el libro de Romanos, así podamos alinear nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro tiempo con la perfecta y divina voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. La carta a la iglesia a los romanos, o el libro de Romanos, es considerado por muchos eruditos, y eruditos son personas expertas en la Biblia, como el libro más importante de toda la Biblia. Aunque toda la Biblia es sumamente importante. El pastor Tony Evans una vez dijo que el libro de Romanos es la constitución de la iglesia cristiana. Y creo que tiene mucha razón. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Y acuérdense que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso, pero este hombre conoció a Jesucristo. Y Dios lo usó poderosamente. Y él lo escribió ya al final
de su tercer viaje misionero. Lo hizo desde la ciudad de Corinto. Acuérdense, y tenemos 1 y 2 de Corintios, que fueron cartas que le escribieron a la iglesia que estaba en esta ciudad de Corinto. Pablo no fundó la iglesia en Roma. De hecho, cuando él escribe esta carta, él ni siquiera los había ido a visitar, pero a través de la carta él revela que él quiere ir a visitar los hermanos en Cristo que se encontraban en Roma. Y algo que hemos aprendido en estas 2, ahora tercera semana, y algo que hemos aprendido por primera vez, pero muchos de nosotros en verdad lo que estamos haciendo es recordando de nuevo, es que todos hemos pecado. Todos los seres humanos somos pecadores, incluso nacimos pecadores. Y también hemos aprendido que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Algo que en Romanos capítulo 3, versículo 23, y a través de la carta a los romanos entendemos o nos revela. También hemos aprendido o hemos recordado de nuevo que Dios nos hace justo gratuitamente cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Algo que Rahab, la prostituta, experimentó al creer en el Dios de Israel, algo que vimos la semana pasada. Y si no estuvo presente, vea el mensaje de la semana pasada y de la antepasada. Hasta el punto que el Hijo de Dios, y cuando hablamos del Hijo de Dios estamos hablando de Jesús, se identificó con la línea familiar de esta mujer Rahab prostituta. Y todo fue porque ella tuvo fe en el Dios de Israel. Y tomando el enfoque de la fe de Rahab, llegamos a nuestra pista, a nuestro tema, a nuestra enseñanza de hoy, que es: di no al temor y sí a la fe. Repita conmigo: di no al temor y sí a la fe. Y yo realmente creo que muchos de nosotros necesitábamos escuchar eso el día de hoy. Nuevamente, di no al temor y sí a la fe. Y por supuesto que en Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25 se encuentra nuestra enseñanza el día de hoy. Y la verdad es que mucha gente ha perdido la fe en lo que sea que hayan puesto su fe. Y usted lo sabe. Muchos han perdido su fe en el gobierno. Por eso muchos estamos aquí, buscando un nuevo gobierno. Muchos han perdido su fe en las redes sociales y en verdad ni siquiera debería poner su fe en las redes sociales. Ahora, si el mensaje de Jesús sí es verdadero, claro que sí. Muchos están poniendo su fe, muchos han perdido su fe en lo que es la medicina, la economía o simplemente la bondad humana. Han perdido su fe. Y lo que voy a hacer hoy es hablar de la fe en Dios. Porque es la única fe que no falla. Amén. Y cuando se trate de la vida, ¿vamos a vivir con fe o vamos a vivir con temor? No hay otra opción. O vamos a vivir con fe o vamos a vivir con temor. Y es por eso que digo, di no al temor. ¿Y qué? Sí a la fe. Sí a la fe. Y quiero hablar de Abraham, conocido como el padre de nuestra fe. Abraham, no sabiendo quién era Dios, Dios se le aparece de repente. Y Dios le dice cosas como: Abraham, deja tu país, deja tu familia, deja tu negocio. Algo, me imagino que muchos aquí nos podemos identificar con esto. Deja tu seguridad económica y múdate a un lugar que luego te mostraré. Y en el proceso, Abraham, tienes que confiar en mí. Y Abraham, sin tener mucha información, incluso sin tener la Biblia, creyó y actuó en las palabras que le dio Dios. Y esto confirma que lo único que necesitamos es creer y obedecer la palabra de Dios para desatar sus bendiciones en nuestras vidas. Y por eso es que digo, di no al temor y sí a la fe. Y con esto llegamos a nuestra primera pista, nuestro primer punto, nuestra primera enseñanza del día de hoy, que es:
Di no al temor y sí a la fe. ¿El primer punto cuál es? Eso es correcto. Di no al temor y sí a la fe. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21, que dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham, ¿qué? Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, ¿no qué? No se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, en otras palabras, ya ese hombre no debería estar teniendo hijos. Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Porque Sara era un poquito más joven, pero igual estaba viejita. Abraham, ¿qué? Siempre creyó la promesa de Dios sin ¿qué? Sin vacilar. Me gustó esa palabra, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es ¿qué? Poderoso para cumplir todo lo que ¿qué? Lo que promete. Brooks, decirle no al temor y sí a la fe es creer aunque no haya motivos para creer. Decirle no al temor y sí a la fe es creer después que Dios habla y seguir creyendo hasta que Dios obre. Decirle no al temor y sí a la fe es confiar en lo que Dios dice y seguir confiando hasta que Dios cumpla. Decirle no al temor y sí a la fe es decirle no a tu vieja y pecaminosa manera de vivir y decirle sí a tu nueva y cristiana manera de vivir al obedecer la palabra de Dios, porque Dios bendice al que obedece su palabra. Y recordemos que la fe es una convicción interna con expresiones externas. Decirle no al temor y sí a la fe es confiar y actuar por lo que Dios dice antes de ver lo que Dios hace. Y muchos de nosotros necesitamos escuchar esta palabra el día de hoy, incluyendo su pastor. Decirle no al temor y sí a la fe no quiere decir declarar el nombre de Dios al azar y ser irresponsables con tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu salud, tu tiempo, tus finanzas. La verdad es que tienes que trabajar, tienes que atender tus responsabilidades familiares, matrimoniales, tienes que pagar tus cuentas, tienes que cuidar tu salud, tienes que seguir un presupuesto y vivir de acuerdo a tus ingresos. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Decirle no al temor y sí a la fe no quiere decir autoayudarnos. Autoayudarnos con declaraciones positivas, porque soy una persona positiva y estoy leyendo un libro de puro positivismo y prosperidad. Porque nosotros no necesitamos autoayuda, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Decirle no al temor y sí a la fe no quiere decir ser optimistas. Ay, qué hombre tan optimista. La verdad es que ni usted ni yo conocemos el futuro, pero sí necesitamos escuchar al que sí conoce el futuro. Y su nombre es Jesucristo. Decirle no al temor y sí a la fe no quiere decir estar mirando el lado bueno de las cosas, pero sí quiere decir estar mirando el lado de Dios hacia las cosas. Me gusta mucho, mire, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Es qué? Es la evidencia de las cosas que no
podemos ver. Y a todos aquellos que aman la Reina Valera 1960, mire, se los voy a regalar también. 11.1 porque esa es la versión que yo me aprendí y como que no se sale de mi cabeza. Es la única versión que aprendo yo ahora. Dice, es pues la fe ¿qué? Certeza de lo que se espera y ¿qué? La convicción de lo que no se ve. River Oaks, ¿sabía usted que regularmente Dios espera a que agotemos nuestros recursos humanos para luego Él llegar con sus recursos divinos y darnos lo que necesitamos? ¿No se había dado de cuenta? ¿Usted sabe por qué Él hace eso? Porque Él desea ser conocido y experimentado. River Oaks, la fe ve la palabra de Dios por encima de nuestra realidad y nos lleva a confiar en que Dios nos da la fuerza y la sabiduría para navegar aquello que de otras maneras nos hubiera atemorizado. River Oaks, la fe cambia el temor por la esperanza, cambia la preocupación en oración, cambia la angustia en adoración y cambia la queja en gratitud. River Oaks, la fe es vivir en obediencia a Dios. Porque Dios bendice a los obedientes, pero a los desobedientes no. River Oaks, fe es lo que nos lleva a ver la pasada fidelidad de Dios para ayudarnos a enfrentar un futuro de temor sin temor. River Oaks, la fe es creer que Dios elige gente mala como Abraham, como Rahab, gente mala como usted y como yo, para transformarnos y prepararnos para hacer cosas poderosas para su gloria. River Oaks, fe es tener la convicción de que somos declarados justos ante Dios al creer en el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y por eso es que repito, la decisión más importante de todo ser humano es qué relación va a tener con Jesucristo. ¿Va a creer en Jesús e invitarlo a ser su único y suficiente Salvador o no? Y usted sabe que esa es la decisión más importante de todo ser humano. No es si me voy a mudar, no es si voy a cambiar de trabajo, es qué voy a hacer con la persona de Jesús. Y la eternidad va a confirmar esa gran verdad. Amén. Y mi oración es que aceptemos a Jesús, reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador porque somos pecadores. Y alabado sea el Señor, que cuando hacemos tomamos ese paso de fe, se nos regala la justicia de Dios, la justicia de Jesús. Y con esto, bueno, llegamos a nuestro segundo tema del día de hoy, a nuestro segundo punto, que es, di no al temor y sí a la fe. Repita conmigo. Di no al temor y sí a la fe. ¿Por qué necesitamos escuchar esto? Amén. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos 16 al 17, que dice, así que la promesa se recibe por medio de ¿qué? De la fe. ¿Es un regalo qué? Inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos ¿qué? Seguros de recibir esta promesa. Y Luis, ¿cuál es la promesa? Bueno, de ser declarados justos ante Dios cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Esa es la promesa. Sigue diciendo, estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una ¿qué? Una fe como ¿quién? Como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham ¿qué? Creyó en el Dios que da vida a los muertos y ¿qué? Nuevamente, crea cosas nuevas de la nada. Iglesia, ¿cuántas cosas están seguras en la vida? ¿Cuántas cosas están garantizadas en la vida? Nada, hermano. Nada. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, tenemos la seguridad de ser declarados justos y estos son muy buenas noticias. River Oaks, todos nos frustramos cuando ponemos nuestra fe en algo o en alguien y ese algo o alguien
nos falla. ¿Verdad, Luis? Sí. ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe en un gobierno? Bienvenidos, aquí estamos en Estados Unidos. Miren, bueno, soy venezolano, así que no se me insulten. Miren Venezuela, a mí puso la fe un hombre a los finales de los 90. ¿Y qué? Falló. Podemos decir lo mismo de los mexicanos, pusieron fe en este nuevo presidente y está fallando. Aquí en Estados Unidos pusimos fe en un presidente que tuvimos hace 4 años y fue un desastre. Y ahora llegó uno nuevo y es peor. Y le voy a decir algo. No ponga su fe en Estados Unidos. Ay, cuando yo esté en Estados Unidos, voy a ser completamente feliz, no me va a faltar nada. Ya se dio cuenta que no. Ya se dio cuenta que no. Oh, Luis, no, bueno, espere un año. Pon tu fe en Jesucristo y solo Jesucristo. Porque por seguro Él no te va a fallar. River Oaks, el prototipo de nuestra fe, fue Abraham. Entonces la pregunta es, ¿cómo se salvaba la gente antes de que Cristo viniera? ¿No se ha hecho esa pregunta? Bueno, creyendo en que Cristo iba a venir, así como Abraham creyó que Cristo iba a venir. Y hoy en día la gente es salva creyendo que Cristo ya vino, murió por sus pecados y resucitó al tercer día, y creemos que Él vendrá de nuevo a arreglar todo el desastre que el humano ha hecho para establecer su reino por la eternidad. Y mi punto es que no importa dónde vivas ni cuándo vivas, Jesús es tu único Salvador. La gente cambia, los lugares cambian, los tiempos cambian, pero la salvación en Jesucristo no cambia. Iglesia, necesitamos continuar proclamando el mensaje incambiable de que el problema más grande del mundo es el pecado. No es la economía, es el pecado. Nuestro único Salvador es Jesús y necesitamos entender que los americanos, los mexicanos, los guatemaltecos, los nicaragüenses, no se me escapan los salvadoreños y mucho menos los colombianos. Y por supuesto que los venezolanos y los peruanos y los bolivianos y los ecuatorianos y los chilenos y los argentinos necesitan a Jesús. Y los españoles, por supuesto, muchísimos necesitan a Jesús. Iglesia, cuando Pablo confirma que Dios crea cosas nuevas de la nada, porque lo acabamos de leer, esto quiere decir que Dios no necesita a nadie ni nada para triunfar. Y esto debería de ser muy buenas noticias para nosotros, porque ni usted ni yo tenemos nada bueno que ofrecerle a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Versículo 3. Confirma. Por la fe entendemos que el universo fue formado ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Cuando la palabra de Dios va al frente, las personas son transformadas, vidas son restauradas, lo que no es comienza a existir. El poder de Dios se manifiesta en maneras increíbles cuando la palabra de Dios va al frente. Amén. No hay nada en el mundo que sea más poderoso que la palabra de Dios. Mientras el mundo cree en la teoría de la gran explosión, que según dio comienzo al mundo, nosotros los cristianos creemos en un gran Dios que con solo su palabra creó el mundo y todo el universo. Y podemos aplaudir con seguridad. No seamos una iglesia que toma café
descafeinado. Demuestre que nuestro café tiene mucha cafeína. Iglesia, muchos aquí nos estamos preguntando, ¿dónde encontraré el tiempo? ¿Dónde encontraré la fuerza? ¿Dónde encontraré el dinero? ¿Dónde encontraré la perseverancia? ¿Dónde encontraré la oportunidad? Luis, ¿dónde encontraré los recursos? Y hoy Dios te dice, yo no necesito ni tu tiempo, ni tus fuerzas, ni tu dinero, ni tu perseverancia, ni tus oportunidades, ni tus recursos. Dios hoy te dice, cuando el tiempo es correcto, yo doy mi palabra y te lo doy. Porque cuando Dios habla, las cosas se hacen. Amén. Iglesia, como usted ya sabe, nuestro Dios no es dependiente de nadie ni de nada. Él es un Dios independiente. Nuestro Dios no está a falta de recursos. A Él le pertenecen todos los recursos. Nuestro Dios no trabaja con lo que vemos. Él hace que las cosas existan de lo que no vemos. Vivir por fe es confiar hasta ver lo que Dios está haciendo, y es por eso que nosotros, los seguidores de Jesús, no nos desesperamos, porque decimos no al temor y ¿qué? Y sí a la fe. Necesitamos agarrarnos de las promesas de Dios. Ha dudado, se quiere desesperar, lea la palabra de Dios, agárrese de las promesas de Dios hasta ver la realidad de su provisión en su vida. La verdad es que, le voy a decir la verdad, usted y yo no necesitamos saber más de Dios, necesitamos creerle más a Dios. Y es por eso que te invito a que digas no al temor y amén. Bueno, y con esto llegamos a nuestro tercer punto, que es di no al temor y nuevo, di no al temor y amén. Así que vamos a Romanos capítulo 4, versículo 19 al 23, que dice, y la fe de Abraham no se debilitó, prestemos atención, no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito. Ahora, quiero aclarar algunas cosas para aquellos que no conocen la historia de Abraham. ¿Tuvo realmente Abraham siempre una asombrosa, continua e infalible fe? ¿Sí o no? Voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Tuvo Abraham realmente siempre una asombrosa, continua e infalible fe? No. Fíjese que no. Veamos algunos de los días malos en el caminar de fe de Abraham. Abraham, dudando de la promesa de un hijo con su esposa, porque estaban viejitos y tuvo que esperar más de 20 años, él adultera para tener un hijo. Adultera. Abraham, dudando de la protección y provisión de Dios y acobardado y con muchos intereses también monetarios, regala a su esposa. No una, pero en 2 ocasiones a hombres poderosos con poder político. Abraham regala la tierra que Dios le había prometido. Se la regala. Y a pesar de los temores y dudas de Abraham, Dios le rescata a su esposa y le rescata la tierra. Y no porque Abraham es fiel en su fe, pero sí porque nuestro Dios siempre es fiel. Y su palabra es fiel. Iglesia, cuando la Biblia habla de que Abraham tuvo una fe
que no se debilitó y que siempre creyó en las promesas de Dios sin vacilar, lo que realmente la Biblia está diciendo es que una fe verdadera no es una fe perfecta, pero sí es tener fe en un Dios perfectamente fiel. Así que River Oaks no se trata de tu fe, sino en quién pones tu fe. O sea, no se trata de qué tanta fe tengas, sino en quién estás poniendo tu fe. River Oaks, la Biblia confirma en 2 Timoteo, capítulo 2 al 13. Dice, si somos infieles y lo hemos sido, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. En otras palabras, aunque muchas veces nuestra fe en Dios falla, Dios nunca falla. River Oaks, el caminar cristiano, es un caminar con días de dudas. Bienvenido. Días de conflictos, bienvenidos. Días de pecado, bienvenidos. Días de lucha, sí. Solo hubo un caminar de fe perfecto y su nombre es Jesucristo. Y es por eso que, iglesia, necesitamos poner la mirada no en el pastor, no en el pastor de esta iglesia, no en el mega pastor de la televisión, pero solo en Jesucristo, porque Él es perfecto. Y si vamos a buscar imitar a alguien, imitemos a Jesús. River Oaks, la fe de Abraham fue real, pero no perfecta. Fue real, pero no perfecta. Tu fe, créame, es real, pero usted y yo sabemos que nuestra fe no es perfecta. Van a haber días difíciles. Vamos a tener dudas. Vamos a tropezar. Vamos a cometer muchos errores. Incluso vamos a cometer algunos pecados. Nos vamos a desviar a la derecha y a la izquierda. Pero ten la seguridad de que cuando buscas a Dios con una fe imperfecta, Dios te va a levantar. Dios te va a corregir y Dios nos va a poner en el caminar correcto, a pesar de nuestra imperfecta fe. Así que, iglesia, no vivas avergonzada. Y no te desanimes. El padre de nuestra fe, Abraham, tuvo días malos y tú y yo también lo vamos a tener. Pero en esos días malos, Dios te comprobará que Él es un Dios muy bueno y un Dios muy fiel. Así que, River Oaks, te animo a que en medio de tus dudas, porque las tenemos, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras preguntas, te invito a que te apegues a tu fe en Jesús para fortalecerte en ella. Di no al temor y sí a la fe. Y te sorprenderás con lo que Dios hará. Amén. Y ya con esto llegamos a mi último punto, que es... Nuevamente. Eso es correcto. Di no al temor y sí a la fe. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25, que dice: y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. ¿En quién? En Jesús, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. ¿Y qué? ¿Y qué? Resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Nuestro Dios, el Dios al cual nosotros le cantamos aquí, hace que la gente muerta tenga vida. Aquí estamos. Porque Jesús venció a la muerte, confirmado por su resurrección y por la tumba vacía. River Oaks, la decisión más importante de tu vida es: ¿vas a creer en Jesús o no? Y mi oración es que el día de hoy diga: yo creo en Jesús, porque ya muchos ya lo hemos hecho. River Oaks, la buena noticia es que cuando oramos, estamos orando a un Dios vivo. La buena noticia es que cuando cantamos, le cantamos a un Dios vivo, amoroso y poderoso. River Oaks, la buena noticia es que cuando transferimos nuestras cargas, se las transferimos a un Dios vivo y todopoderoso llamado Jesús.
Así que iglesia, cuando estés confundido, invita a Jesús para que te instruya y te dirija. Iglesia, cuando no sabes qué hacer, y créame que semanalmente hay situaciones que no sabemos qué hacer, invitemos a Jesús, quien sabe exactamente lo que tenemos que hacer. Iglesia, cuando miras un futuro oscuro, invita a Jesús a que te llene de fe y esperanza. Iglesia, cuando no sabes qué te espera en el futuro, invita a Jesús, quien tiene el futuro en sus manos. Y es por eso que digo, di no al temor y sí a la fe. Sí a la fe. Y debido a que Romanos capítulo 10, versículo 17, afirma lo siguiente. Dice, así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Es decir, ¿por oír qué? La buena noticia de Cristo. No oír cualquier cosa, oír la buena noticia de Cristo. Hoy yo deseo hablar sobre usted palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque estos últimos días hemos escuchado malas noticias. Usted lo sabe. Pero hoy va a escuchar palabra de Dios. Estos últimos días hemos tenido muchos temores. Pero voy a hablar sobre usted palabras de fe y esperanza, que es palabra de Dios. Estos últimos días nos han deseado cosas malas, incluso personas nos han maldecido, pero hoy con la palabra de Dios los voy a bendecir. Estos últimos días hemos escuchado muchas opiniones y teorías mundanas, pero ahora voy a hablar la verdad de la palabra de Dios. Estos últimos días hemos tropezado, hemos dudado de la provisión de Dios, usted lo sabe. Pero hoy, ahorita vamos a escuchar las promesas seguras que se encuentran en la palabra de Dios. Estos últimos días hemos dudado de quién es nuestro Salvador. Ahora yo te diré quién es tu único y suficiente Salvador. Y su nombre es Jesucristo. Así que Roblox, vamos a ponernos de pie. La fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Y yo quiero que usted cierre sus ojos en estos momentos. Y ahorita yo voy a estar hablando, declarando la palabra de Dios sobre su vida mientras usted cierra sus ojos. Y cuando yo termine el versículo, usted dice, lo recibo. ¿Qué va a decir? Isaías 41, versículo 10. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Iglesia. Isaías 54, versículo 10 dice, pues las montañas pondrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti, iglesia. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Salmo 32, versículo 8. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Salmos capítulo 37, versículo 23 al 24. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Marcos capítulo 11 versículo 24. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suya, dice Jesús. Salmos 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo recibo. Y Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3, nos confirma. ¡Qué alegría! Para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Lo recibo. Denle un aplauso a nuestro Señor. Esta es palabra de Dios, palabra de vida, palabra que transforma, palabra que cambia, una palabra de amor. Y a continuación vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y queremos abrir esta oportunidad para que participemos, si es que todavía no lo ha hecho. Como pastor quiero agradecer a todas las personas que honran a Dios semana tras semana al dar sus diezmos y sus ofrendas a través de esta iglesia, a través de River Oaks Community Church. Algunos lo hacen en línea y otras personas lo hacen durante esta celebración. Y si es que aún no ha participado, ahorita vamos a adorar a nuestro Dios y puede pasar adelante y participar. Les quiero dar otra palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Me gusta mucho este versículo porque mi esposa y yo lo experimentamos en carne propia. Y muchos aquí lo están experimentando en su vida diaria. Y antes de dar la oportunidad, quiero explicar cuál es el principio de honrar a Dios con lo primero y lo mejor. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, si deseas dejar de vivir sobreviviendo cheque tras cheque, año tras año, porque hay etapas en la vida que vivimos cheque tras cheque, pero ya cuando son años y años, ya eso no es normal. Honra al Señor con lo primero y lo mejor, y eso se va a acabar en tu vida. No esperes a tener lo suficiente porque insultas a Dios cuando das de lo que te sobra. Y esperar a tener lo suficiente no es un acto de fe. Honra a Dios con lo primero y lo mejor. Si deseas activar en ti el contentamiento y la buena administración de tus recursos, honra al Señor con lo primero y con lo mejor. Si deseas eventualmente ver bendiciones a largo plazo y sin dolor, siembra una semilla de fe al dar lo primero y lo mejor el día de hoy. River Oaks, Dios hace más con tus 90% que tú con tus 100%. Honra al Señor con lo primero y lo mejor. Amado Dios que estás en el cielo y aquí presente. Gracias, Señor, por tu palabra que es hermosa. Gracias por los recursos que tú nos das. Gracias porque esta es una iglesia, Padre, que sabe dar lo primero y lo mejor. Y si hay una persona que aún no lo ha hecho, que el día de hoy ellos puedan tomar ese paso de fe y dar lo primero y lo mejor para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Sin esperanza me encontraba yo en la tormenta, entoné mi canción
necesitaba una solución y tu amor llegó a mí. Señor, me encontraste, me sanaste, por ti volví a vivir tu amor verdadero. Te agradezco, lavaste todo en mí. Ahora yo vivo como tu hijo, hoy libre soy en ti. Es lo que tu gracia hizo por mí. Tú me formaste, ahora nuevo soy. Estoy viviendo por tu gran amor. Oh, discúlpame si no puedo dejar de cantar, porque sé que en ti cambiado pues. Señor, me encontraste, me sanaste, por ti volví a vivir tu amor verdadero. Te agradezco, lavaste todo en mí. Ahora yo vivo como tu hijo, hoy libre soy en ti. Es lo que tu gracia hizo por mí. Cada mañana nueva es tu gracia. Yo te canto. Si mi alabanza quieren apagarla, yo te canto. Señor, me encontraste, me sanaste, por ti volví a vivir tu amor verdadero. Te agradezco, lavaste todo en mí. Ahora yo vivo como tu hijo, hoy libre soy en ti. Es lo que tu gracia hizo por mí. Es lo que tu